Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera. Como es costumbre, todas las semanas tenemos con él los jueves su segmento itinerario académico. Y de la academia tenemos nosotros, profesor, 3 años casi con su programa, hablando de la reformulación institucional, de la necesidad de rescatar esos espacios y adaptarnos a los nuevos tiempos, pero ¿cómo hacerlo si hay tantas distorsiones desde el punto de vista de reformular los cuadros administrativos y rectorales de nuestras casas de estudio? Y con la intromisión de un gobierno que todo lo quiere asumir y todo lo quiere estropear, y con la academia han logrado ya medianamente su objetivo, si no total, no sé cómo lo ve usted, Sí, cómo pero no. hay un proceso electoral en marcha para los próximos días para escoger nuevas autoridades. Hay algunos que dicen, tenemos que entendernos con el gobierno, o sea, y diera la impresión de que, o sea, son favorecidos porque del resto no se entiende que un país que está en crisis absoluta haya alguien con la calidad formativa de un académico o de un profesor universitario que diga pues que hay que entenderse con el gobierno en términos que ellos impongan. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser radical, así como lo son ellos. Nosotros tenemos que ser radicales en función a la democracia verdadera. Bueno, itinerario académico debe comenzar a decir que el régimen se apoderó de las universidades desde hace mucho tiempo. La Universidad Central de Venezuela está intervenida prácticamente y mediatizada por la vía financiera. Que se haya logrado destrabar el tema de sustituir a las actuales autoridades que tienen 14 años allí. Bueno, es algo para recuperar la institucionalidad de la universidad. Sin embargo, esa expresión de acordar con el gobierno, solamente uno de esos candidatos ya lo hizo. De hecho, aparecieron de pronto dinero para el comedor, dinero para las máquinas, dinero para varias cosas, favoreciendo a alguien que tiene mucho tiempo en esa universidad. No voy a hablar de él, pero Pero todos sabemos sabemos, quién sabemos es. quién es. Pero el tema político universitario hay que ponerlo en su contexto adecuado. Eh, la universidad siempre ha sufrido de las limitaciones financieras como consecuencia de una política nacional que no incluye al más del 6% del PIB para el presupuesto de todas las universidades. El gobierno chavista y madurista crearon ciento y tantas nuevas universidades, transformaron los institutos tecnológicos en universidades y se tragan prácticamente todo el presupuesto. Y yo creo que no hay mecanismo que obligue a este gobierno, ni el que viene, si es que viene, uno nuevo. Si se cambia el modelo, la cosa va a ser igual, porque no es posible superar esa asignación presupuestaria que por lo demás compite con la educación primaria y secundaria que están en el suelo. Entonces, una autoridad universitaria que se precie de tal y que esté compitiendo por ser autoridad universitaria, tiene que tener claro que no va a poder negociar nada con el gobierno ni que quiera, porque no hay capacidad ni recursos para hacerlo, porque le van a asignar prácticamente lo mismo con el tema de que la nómina universitaria es propiedad del gobierno. Nosotros nos convirtieron en empleados públicos. Quien nos paga es el Ministerio de Educación Universitaria, no nos paga la universidad. Y a través La de un plan universidad patria, y a tramita, través de un plan tramita, patria también. tramita, claro, la universidad tramita ingresos y salidas de personal, pero se lo tiene que informar al ministerio y ellos hacen su nómina. Y hacen con eso lo que quieren y mantendrán los salarios de hambre el resto del tiempo. Esa circunstancia ha determinado que lo personal y con grupos de gente que hemos estado en el sector universitario por mucho tiempo, hemos recomendado la construcción de un plan que reinstitucionalice la función financiera. En otras palabras, buscar mecanismos de autofinanciamiento para poder entonces
abordar uno de los temas claves que tiene la universidad y es poder pagarle a su personal lo que debe cobrar. Y eso no se hace sino con emprendimiento, aprovechando todo el soporte tecnológico y de infraestructura que tiene la universidad. Y por otra parte, eso no es suficiente, porque hay que cambiar reglamentos, hasta la ley. Eso significa un enfrentamiento con el gobierno. Y el candidato a rector o autoridad universitaria que no esté dispuesto a enfrentar el rectorado está descalificado. Porque desgraciadamente la reinstitucionalización universitaria pasa por enfrentar las políticas educativas del gobierno. Eso no es un tema académico. La universidad no puede acomodar sus currículas como quiera, porque ¿qué hace con eso? ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo se articula con con las demandas profesionales de estos tiempos? Hay que cambiar de dirección completamente y eso requiere un cambio total. Y el que no está dispuesto a hacerlo, lamentablemente va a ser una autoridad, bueno, de, Totalmente disminuida desde el decorativa, punto de vista de la acción, sí. decorativa, Decorativa. decorativa, se pondrá una toga y el birrete y de vez en cuando tirará un discurso a los egresados cuya calidad cada vez está en precariedad. Eso es la realidad. Me perdonan Profesor, que lo describa de esa manera. hay fórmulas y usted las ha asomado en su momento a través de este programa que requerirían de repente de ciertas adaptaciones y aprovechamiento de la tecnología, pero el soporte financiero es el problema, ciertamente. Ahora, ¿es posible llegar a la opción de que el sector privado que requiere y se sirve siempre de los profesionales que emergen de las universidades entiendan que también tienen que sumarse a las aportaciones para sostenerla? Bueno, en el libre mercado y con el criterio de los empresarios venezolanos, no lo veo. No lo Yo lo ven. que creo es que la universidad tiene una capacidad instalada de tecnologías que ha desarrollado, de investigaciones que ha instrumentado y de mecanismos económicos que existen. Ahí hay un concepto. Se congeló. Se congeló. Se congeló la señal, profesor. Yo no sé si usted me está oyendo, pero su imagen está congelada. Ah, Ahora sí, ahora sí. bueno, entonces la universidad tiene una enorme capacidad de tecnologías acumuladas, de productos desarrollados y una estructura empresarial poderosa, pero que no ha sido explotada debidamente por la burocracia universitaria. Hay que empezar por cambiar reglamentos a integrar empresas universitarias, que son 11, tres fundaciones que tienen valoración económica y que administran recursos de todo tipo, hasta inmobiliarios, e incluso fondos de financiamiento que se apropiaron las autoridades de ellos, cuyo financiamiento es importante porque producen dinero no solamente como consecuencia de las transacciones financieras, sino que tienen patrimonio propio, explotable, y que nadie sabe qué está Imagínense, pasando con eso. imagínense. Bueno, que yo sepa, por ejemplo, el fondo de jubilaciones de los profesores jubilados tiene propiedad sobre un montón de inmuebles en Caracas y en otras partes del país que nadie sabe ni siquiera si pagan renta o si perciben renta o no. Eso es parte de la rendición de cuentas que hay que exigir. Estas Claro. autoridades no se van a ir. Tienen que decirnos en qué emplearon los millones que se desaparecieron del fondo jubilado. Tienen que decir cómo emplearon los recursos propios, que son bastantes y que están diseminados a lo largo y ancho de la universidad y que no tienen unidad del tesoro. Todas esas cosas hay que aclararlas debidamente. Entonces requerimos autoridades que estén conscientes del alcance que tiene su gestión, que va mucho más allá de la academia, ¿no? Ahora, Entonces, ese es el en tema. el transcurso de la campaña por la renovación de autoridades, se han debatido estos temas, se han hecho foros para puntualizar sobre esos particulares, para que quienes vayan a votar sepan que la universidad tiene un conflicto
de funcionamiento producto de ciertos caprichos y de ciertos manejos irregulares, porque es que es bueno que lo sepan los candidatos que aspiran a gobernarlo porque, o manejarla, porque de repente piensan pues que van a llegar allí y van a encontrar una cantera de recursos pues de la noche a la mañana para transformar como se lo plantean algunos. Y esa transformación no es fácil si eso no está asegurado. ¿Se ha debatido el tema o simplemente yo quiero hacer Sí, se ha porque debatido. tengo currículum y nada más? No se ha debatido. En realidad, claro, se ha debatido en algunos que tienen claridad sobre el tema. Ujú. Hay otros que pretenden darle continuidad a una gestión inútil, una actividad que está vinculada incluso con los intereses del gobierno. Así que los que quedan, que son, creo yo, tres personas, tres que aspiran a encabezar las planchas por las autoridades universitarias, tienen claro el tema, pero lamentablemente no tienen la experiencia adecuada, algunos de ellos, y entonces ahí es donde hay que sentarse a discriminar cuál es el que mejor conviene para enfrentar con decisión toda una estrategia que permita que la universidad se reinstitucionalice y cambie de dirección totalmente. La universidad es otro y el futuro de las universidades es otro. Claro, Está inscrito en un avance tecnológico sin precedentes en el mundo y nosotros estamos a la cola. O sea que en la medida que no se ajuste la universidad a los esquemas de la demanda internacional, del sector productivo y del sector intelectual de producción científica, estamos liquidados. Entonces, ese es el mensaje que realmente deben asimilar los candidatos a autoridades y debatirlos abiertamente y buscar la colaboración, no solamente de un personal que se ha ido, la mitad de la nómina universitaria está en otros países. ese es otro Ahí queda problema, sí. mucho, Sí, mucho instructor y muchos estudiantes que se fueron, la mitad de los estudiantes se fueron. Entonces hay que reforzar con gente que todavía somos capaces de aportar eh, contenidos, visiones nuevas para que incorporara un sector de profesores jubilados, que son casi más de 3.700 profesores jubilados, de los cuales 1.000 estarán, un tercio estarán listos para asumir responsabilidades desde el punto de vista académico. Bueno, claro. todas las modalidades que existen en una gerencia universitaria deben desplegarse sin límites, ni egoísmo, ni sectarismo, Claro. porque Ahora hay también hay otro, que reconocer, claro. Hay un también hay factor que reconocer, claro, hay un factor en eso, profesor, que a mí me preocupa y me ha preocupado siempre, que es que todavía hemos no logrado alcanzar la sintonía entre el sector universitario académico en general y las organizaciones políticas que aspiran a dirigir al país. Porque es que hay organizaciones políticas y en la comisión de primaria vemos a muchas que son organizaciones políticas unipersonales. Tienen un líder, pero un líder que ni siquiera egresó de la academia o la conoce por dentro. Entonces, ¿cómo crear sintonía entre una persona que aspira a gobernar y que no tiene la valoración de vida de la academia como tal? O sea, y tampoco tiene equipos conformados con respecto a esas áreas. Entonces, la búsqueda de un candidato hoy día, yo la veo inclusive mucho más difusa que la de la academia, porque en la academia están compitiendo los que son, gente que han estado en las aulas, que han estado en los decanatos, que han estado en la sí, secretaría, X. Y mal que bien, pues entre académicos, a lo mejor en un momento dado se puede lograr la confluencia de propósitos si la academia se rescatara, pero entonces vamos a tener en la otra acera a unos gobernantes más improvisados que lo que hasta ahora conocemos. sí, ciertamente, tienes razón, pero fíjate que, por ejemplo, la elección universitaria se ha complejizado de una manera tal que ya los profesores no decidimos quién va a ser la autoridad. Ahora, por obra y gracia de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de orientaciones políticas del gobierno, van a votar obreros, personal de servicio, administrativos y egresados. Entonces, claro, después de tanto debate del uno por uno, se llegó a una proporción, pero que la decisión no está en manos de profesores, está en manos de estudiantes, de sindicalistas y de gremios. Bueno, entonces, eso Un, es sinónimo un de vínculos contrasentido directos. absoluto.
Bueno, eso permite apreciar que es un vínculo directo con la política, hasta el punto de que muchos de los candidatos tienen cercanía política, con grupos políticos, claro. Y esto no es nuevo realmente. La universidad siempre tuvo coordinaciones políticas de los partidos dentro del seno de la universidad. Eso es más viejo que el odio. Sin Sí. embargo, ahora está también la intromisión de los partidos de gobierno y los partidos extremistas. Ujú. Entonces, están dictando pauta hasta el punto de que algunos candidatos tienen unos líneas con el gobierno y otros líneas con los gremios. Mm. Entonces, bueno, ahí puede ocurrir cualquier cosa, complicando más el tema Complicado, electoral universitario que va mucho más allá de la academia. claro. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Bueno, no obstante, independientemente de que una cosa corra en paralelo con la otra, usted puede también darme un criterio desde el punto de vista de la apreciación política del momento. Hemos Claro, perdido consistencia desde el punto de vista de las doctrinas ideológicas, porque es que yo siento que hay muchos partidos que no están alineados ni siquiera con corrientes doctrinarias tradicionales. No la tienen prácticamente, pero son partidos y pueden competir sin que tengan una formulación que nos diga, bueno, va a ser de derecha, va a ser de izquierda, y hay de todo. Es un arroz con mango. Entonces, yo preferiría que me sí, digan, bueno, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. O los que van a competir en la primaria para enfrentarse al gobierno, todos deberían de ser, nosotros somos de derecha o de centro. Pero es que ni siquiera eso se atreven a decir, porque lo que quieren es estar libre de paja para un momento dado cohabitar. como nosotros decimos en la academia, es un entorno gris con todas las tonalidades. La universidad tiene responsabilidad porque crea dirigentes y muchos Exacto. de ellos están en el gobierno y otros están en los partidos políticos. No, y no, no Partidos solo, no solo dirigentes políticos que políticos, perdieron, profesor, dirigentes empresariales, dirigentes de todo orden. ellos perdieron el piso político porque los partidos perdieron la militancia. Ujú, Entonces están en cabeza de alguien que está defendiendo intereses individuales. Y ujú, no solamente eso, sino que se hicieron cómplices de las políticas del régimen. Y ujú. entonces, claro, esas contradicciones comienzan a salir. Entonces inventan hacer una primaria para elegirse entre los líderes de esos partidos ortodoxos. Ujú, Y la gente que tiene aspiraciones de otra naturaleza, que son probablemente con orientaciones más novedosas, más nuevas, más independientes, no tienen acceso. Le quieren cerrar las puertas. Y hay varios, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de por lo menos media docena de líderes. ujú. Y entonces, claro, inventan una comisión de primaria que tiene tres letras que se emparentan demasiado al CNE, cuya dependencia es evidente. Y entonces implican imponer las reglas del CNE para hacer una elección, cosa que es intolerable, porque realmente lo que permite es continuar con lo mismo. O sea, todo ese discurso de cambio no existe, es un discurso inútil. Y aquí ellos están preservando sus propios intereses individuales y cuidado si me atrevo a ir un poco más allá y decir que son intereses hasta mafiosos, porque son comercialmente dudosos en su comportamiento. Y eso hay que ir a fondo. Y entonces, claro, están defendiendo intereses que no son precisamente ciudadanos, están defendiendo intereses grupales y Ujú. se alinean con el gobierno con mucha facilidad. Entonces, el pronóstico de una elección presidencial para el próximo año es simplemente servir de comparsa para que la cosa siga en el mismo tono. Y los candidatos que tienen una posición bastante más clara, probablemente no tengan chance, o los inhabilitan, o los ponen presos, o los corren. Ese es O el sea, riesgo. usan el modelo nicaragüense o cubano para Ujú. lo mismo. Y además, como eso no obedece a planteamientos locales, sino planteamientos internacionales, de eso que llaman PROS, de eso que llaman Sí. Foro de Sao Paulo, y Ajá. que es un producto exportable, quieren usar la estructura electoral con fines de preservar el poder eternamente. Sino que le pregunten a Putin, que le pregunten a los chinos, que le pregunten a los iraníes, que le pregunten bueno, ahora a los brasileños, Ahora a los los argentinos y a los brasileños. colombianos. Y entonces, bueno, y a los chilenos ahora. Entonces, esa tortilla no ha dado vuelta, ¿no? Sí. Pero no es un problema de hablar
de esas metodologías ideológicas de antes, de extremo a extremo. No, hombre, es un gris que fluye a lo largo y ancho de la praxis política. Pero esa praxis política está directamente correlacionada con los intereses individuales o del grupo. Y eso es muy Sí, peligroso en un país. Por eso es eso lo, hemos perdido hasta la ciudadanía. sí, eso es lo peligroso. Sí. Por eso yo le insisto, pues, en que yo he visto que hay partidos políticos, organizaciones, bueno, que son unipersonales y tienen una sola Bueno, vocería. fíjate que, por ejemplo, en estos días vimos un programa de televisión donde uno, el segundo líder, digo yo, o el tercero del madurismo, dice que aquí hay que hacer elecciones con el CNE, les guste o no les guste, Les guste o primaria no les o guste, sin sí. primaria. Exacto. Entonces, bueno, entonces, claro, esta famosa comisión de primarias, Comisión Nacional de Primarias, que se parece mucho al CNE, se empata con el CNE y dice, bueno, nosotros vamos a ir, pero ya les pusieron una regla. Ustedes van con el CNE, con la metodología del CNE, y el que no le guste no vaya, el que no le guste no será candidato. Sí. No, y Eso están excluye, diciendo de antemano, y si no es con esas condiciones, la que hagan, no la vamos a reconocer. bueno, y de hecho eso excluye a 3 millones de votos que están en el exterior, Ujú. de un solo viaje, Sí, porque sus datos están desactualizados. De tal manera, pues que eso es un tema grave. Es más, en la universidad, ese esquema electoral está por verse, porque yo creo que más de la mitad, o un poco, o cercano a la mitad, de los profesores ni siquiera están en el país, o sea que no se van a personar. Y eso va a quedar en manos, bueno, de gente que ni siquiera ha vivido la universidad y así que es. están fácilmente conectados por razones de supervivencia con el sistema. Entonces ahí puede ocurrir cualquier cosa. Cuidado pues, si ese candidato que tiene 14 años ahí se impone como consecuencia de que los profesores que de verdad sienten el alma mater no están aquí Ese y es el los problema. estudiantes que sienten no están ahí tampoco. Tampoco están allí. Entonces quedamos con un lumpen de gente nueva forzado por los gremios sindicales e incluso los egresados, donde también buena parte de ellos se fueron. Sí. Entonces, ese es un dominio de estudio, ese es un padrón electoral, que la verdad es que yo no sé cómo está concebido, porque sinceramente no está actualizado. No, Bueno, está bien, y eso es lo que tenemos. y otro factor que tenemos, que hay muchos grupos políticos que están acostumbrados a que donde quiera hay un presupuesto que fluye con regularidad, buscan llegar allí para medrar de él. Bueno, yo tengo una experiencia muy larga en la universidad, 60 años ahí no son conchas de ajo. Sí, Yo te voy a decir una cosa, yo vulgarmente he expresado que desde el año 58 para acá, la universidad es un ministerio, porque exactamente. depende del presupuesto oficial y todo el que tiene emparentamiento de alguna forma con un gobierno se queda eternamente allí y la izquierda ha prevalecido por más de 60 años en esa universidad, en casi todos los puestos directivos y se han beneficiado de una forma u otra. Desde que eran Y pocos, porque entonces, inclusive eran minúsculos y sin embargo cabalgaban sobre el presupuesto universitario como les daba la gana. exactamente. Hoy día que tienen el poder y que están vinculados con el régimen, que es de esas corrientes también, no nos queremos ni imaginar pues todo el desastre que pudiera sobrevenir. Bueno, yo puedo montar ahí toda una escena, Bueno, ya lo tocaremos en porque los otro caso, conozco a la seguro. mayor parte de ellos. Bueno, Ok, no. hasta luego, bueno, Gracias, mucho profesor. gusto. Bueno, hasta luego. Hemos conversado con el profesor Genaro Mosquera en su segmento Ping Pong Hemisférico a través de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Le va a llamar luego el profesor Serna. Ok, perfecto. Ya me dijo. Buenísimo. Sí, Chévere. Muy bien. hasta Hasta luego. luego.